Qué gusto que nos acompañe un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mauricio Rodríguez. Consejero, qué gusto que estás con nosotros. No, el gusto es mío, al contrario. Pues estamos justo en el periodo en el cual se van inscribiendo los ciudadanos para participar en lo que se viene en la consulta ciudadana para el presupuesto participativo, que vale la pena explicar qué es el presupuesto participativo, quiénes pueden participar y, por supuesto, cuáles tendrían que ser, en el ideal, los beneficios para la ciudadanía. ¿En qué etapa estamos, digamos? Digamos que el instituto convocó para dos cosas. Una, para que elijas a tu comité que representa a tu colonia, es decir, los ciudadanos que representan a la colonia ante la delegación y ante las autoridades. Y el otro, como bien señalas tú, es para que inscriban sus proyectos de presupuesto participativo. ¿En qué etapa estamos? En la etapa de registro de fórmulas, lo cual vence esta semana, el 30 de junio, concluiría el proceso de registro, y el 7 de julio concluye la etapa para el registro de proyectos. ¿Qué significa el registro de proyectos? Por ejemplo, cosas que tú quieras cambiar. A ver, primero, yo me organizo con un grupo de ciudadanos, de vecinos, voy y me registro. ¿Cuántos necesitamos ser? 5 ciudadanos. 5 ciudadanos. De ellos tienes que cumplir la equidad de género, es decir, no puede preponderar un género de más de 3, y además dentro de los 5 tiene que ir un joven de 18 a 29 años. Todos tienen o tendríamos que vivir en la esa colonia. Tenemos nosotros un total de 1,753 colonias y 40 pueblos del Distrito Federal. Entonces, en cada una de ellas ustedes tendrían que ir y registrar 5 ciudadanos con esas características. ¿Qué tienen que cumplir? La verdad es muy sencillo. Estar inscritos en la lista nominal. 2, no ser parte de la administración ni local ni federal. 3, acreditar la residencia en la colonia en la cual tú quieras participar. Una vez que los ciudadanos deciden registrarse por colonia, agruparse, digamos en grupos de 5, viene la presentación de proyectos. Puedes hacerlo simultáneamente, o sea, no está separado uno del otro. Tú registras tu fórmula y a la par cualquier ciudadano, incluso hasta menores de edad, pueden registrar proyectos para su colonia. Por proyectos entendemos desde la pinta, digamos, así es, de bardas, luminarias, banquetas, el tema de juegos infantiles en los parques. ¿Esto cómo surge? El 3% del presupuesto que se asigna a cada delegación se distribuye y se le conoce como el presupuesto participativo. Ese 3% se distribuye entre el número de colonias que hay en cada delegación. Por ejemplo, Milpalta, que solo son 12, se distribuye entre las 12 y son 2 millones de pesos para cada pueblo que hay en Milpalta. Y entonces con eso, el proyecto que sea el más votado de los que se registraron es el que se hace. La delegación está obligado a realizar ese proyecto. Ya sabemos más o menos a días de que concluye este registro cómo vamos, cuántos ciudadanos se han registrado, sí, cómo estamos comparados con años anteriores. Tenemos al momento 771 planillas registradas y tenemos 253 proyectos registrados. Es una cifra baja porque, como te decía hace un rato, el número de colonias son 1,793. No vamos, digamos, ni a la mitad. No, aunque tenemos otro dato que nos hace tener cautela. Los últimos 3 días en el proceso de 2010 se registraron el 80% de las planillas. O sea, quiere decir que no vamos tan mal y que para viernes, sábado y domingo vamos a tener, digamos, como buenos mexicanos vamos a dejar al último al cuarto para la hora. A ver, ¿por qué no participa la gente o hasta ahora, digamos, no se comunica, la gente no conoce, no sabe cuál es, digamos, el beneficio que tendría la comunidad y quienes participan en estos comités, en estas planillas, digamos, como incentivo para poder estar dentro del registro de estas planillas? Te lo digo en 2 vertientes. Primera, hicimos el año pasado un estudio de opinión. En ese estudio, ¿qué se refleja? Que la gente, más del 57%, no conoce su comité, menos aún conoce qué hace, para qué le sirve. Entonces, tenemos que atacar, ese es un reto para el instituto. Ahora, ¿qué te digo? Ya en la práctica, ¿para qué sirve? Te ponía hace rato un ejemplo de Tláhuac. ¿Qué hicieron los vecinos con su presupuesto participativo? Alrededor de 4 comités aportaron todo lo que le toca en presupuesto participativo y compraron un tomógrafo para la clínica que abastece a un solo pueblo. Pero como los vecinos de las colonias también van a esa clínica, todos acordaron y compraron ese tomógrafo. Es algo muy significativo porque está resolviendo una problemática. ¿Cuánto cuesta una tomografía hoy en día para ti y para mí? Cerca de 10,000 pesos. Entonces le resolviste al vecino y se organizó. Aquí lo más significativo no es solo que usaron su presupuesto participativo, sino que decidieron unirse varias colonias para resolver una problemática de salud de su colonia. A ver, son ciudadanos, digamos, que van tratando de cubrir esos huecos. Así es. Que la autoridad formal no está atendiendo.
eso es lo fundamental, o sea, que la gente entienda que estos mecanismos de participación ciudadana pueden ayudar a resolver los problemas de su entorno que no necesariamente ven sus representantes populares. O sea, lo que tenemos que entender es que la participación ciudadana es una forma diferente de hacer política y resolver problemas. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa manera diferente de hacer política no sea cooptada por los mismos de siempre, no sea cooptada por la autoridad en turno? Porque el delegado en funciones, en la demarcación que queramos, pues va a querer o gastar el dinero que él tiene en ciertas prioridades que tenga como agenda, o va a querer tener una planilla, va a querer tener un consejo pues a modo, cómodo. Sí, el mejor antídoto contra esto es la participación. El mejor antídoto es que la gente se organice y que puedan realmente, no se trata de estar en contraposición con las autoridades, sino que las autoridades, ¿para qué sirve? Una, que ¿para qué ha servido en estos 3 años? Para que vean cómo funciona su jefe delegacional, 1, 2, para legitimar la acción o no del gobierno del jefe delegacional, y entonces eso les permite un contacto más real, porque no nada más es a partir de lo que conocen a través de los medios, sino ya como autoridades cómo ejercen. Ahora, es cierto que tenemos 2 problemas. ¿Cuáles son los problemas? Estos comités, a la postre, quien sea su coordinador interno, integra el consejo delegacional. Ese consejo delegacional tiene reuniones periódicas con el delegado. ¿Qué le interesaría al delegado? Que fuera lo menos problemático posible el funcionamiento de este consejo delegacional. Por eso muchas de las veces no resiste la tentación de incidir en quién integra estos comités y también en tratar de influir cuáles son los proyectos. Ahora, si hay baja participación de los ciudadanos, pues el vacío se llena con la autoridad formal. El delegado es quien pone, así es, no directamente quizá, pero sí envía a algunos de sus cercanos a registrarse. Sí, a los mismos que ya tiene, digamos, algún contacto, pero hay vecinos que legítimamente se organizan. Tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo en Nápoles. Los vecinos registraron su propio comité y echaron atrás un programa de desarrollo urbano. O sea, a partir del comité, y fueron en contra de la delegación, no solo en contra de la delegación, en contra de la delegación, en contra de la asamblea y en contra del gobierno del DF. Pero fue a partir de la organización. ¿Y cuál era el problema que ellos argumentaban? Oye, le estás dando un uso preferentemente comercial a Nápoles y no habitacional, y me estás afectando en mi patrimonio. O sea, son ese tipo de cosas los que la gente debe de entender que sí puede cambiar y sí puede frenar y empiece a modificar la forma de cómo vemos hoy día. ¿Cuál es la realidad? Hay un agotamiento o ciertos huecos del sistema representativo, es decir, de diputados, de jefes delegacionales. La lógica electoral muchas de las veces los hace no comprometerse ni meterse a todos los problemas de las colonias. Esta es la oportunidad para que nos volteen a ver y para que los vecinos resuelvan esos problemas que tienen. ¿Quién va a revisar o quién revisa esos recursos, los que se le otorgan a los ciudadanos para que los ejerzan, ese 3%? Ajá, bueno, te digo cómo funciona. Se determina la obra, la delegación está obligada a realizarlo. Si no lo realiza, la Contraloría Mayor de Hacienda inicia un proceso de revisión de por qué no se ha hecho. Entonces, siempre el presupuesto que asignan los vecinos le tienen que dar seguimiento. ¿Cuál es la realidad? También hay que decirla. Hay delegaciones que lo hacen bien, pero hay delegaciones que retardan la implementación de las obras por diversos problemas. Por ejemplo, a veces son problemas jurídicos, que es lo que estamos cuidando en el instituto ahorita. Cuando el ciudadano inscribe su proyecto, él dice: yo quiero juegos infantiles. Entonces, la delegación tiene que hacer una opinión técnica, financiera, jurídica y hasta espacial del proyecto que se registra. ¿Qué había pasado? Que solo les dábamos 8 días y contestaban sin tener conciencia real de si era realizable o no el proyecto. Por ejemplo, en un parque había una barda que dividía un jardín de un parque. Los vecinos optaron porque se tirara esa barda y acondicionar todo un parque. Cuando están haciendo la obra, llega un vecino y dice: ¿qué pasó? Ese jardín es mío. O sea, no se hizo el análisis jurídico correctamente. Entonces, ¿qué necesitamos para que las obras se implementen y para que los vecinos no tengan ese desánimo? Porque ¿qué me dicen los vecinos ahora que andamos en la calle? Pues es que no se hacen las obras, es que ya pasó tanto tiempo y no ha pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría, y haría ahí un llamado legislativo que está revisando actualmente la norma, tenemos que hacer reglas específicas para el presupuesto participativo. No puede correr la misma suerte que una alberca
que un eje vial para la delegación. O sea, son obras muy concretas, tienen que tener una dinámica totalmente distinta. Pero ¿tú ves falta de confianza por parte de los ciudadanos para primero inscribirse y después participar? ¿Ves apatía? ¿Qué fenómeno es el que observas? ¿Por qué no, digamos, se meten a fondo los ciudadanos en su comunidad, en lo más inmediato? Bueno, dos, tenemos, como todo, ciudadanos que siempre se interesan, pero preponderantemente en las urbes tenemos el problema que la gente vive estresada. La gente usa a veces su casa para llegar a dormir. Esa es una parte que tenemos que reconocer. Y entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Los momentos en donde el ciudadano sí se encuentra en su casa y empezarlo a concientizar. Por eso estamos utilizando hoy día el Internet. Las campañas hoy se van a poder hacer por redes sociales. Y el voto también se va a poder hacer por Internet. Conscientes, digamos, de esta realidad que permea una urbe como la Ciudad de México, lo que estamos tratando es de llegar a toda esa gente. Hay otra parte que la gente no cree que las cosas van a cambiar. No está convencida de que realmente participando en eso vaya a cambiar. Esa es la apatía. Y la otra parte que también hay que hacernos cargo como instituto es que no hemos logrado llegar y decirles para qué les sirve. Oye, sí te sirve y yo me voy a encargar de verificar que sí te sirva. Eso lo tenemos y es una deuda también del instituto. El ciudadano lo tiene que percibir cercano y útil. Así es, ese es el tema. No, es práctico, es totalmente racional. O sea, el ciudadano lo que dice, yo me meto si me va a servir, pero si no me sirve, a ver, me metí porque se vuelven gestores. Entonces me metí, mis propios vecinos me están presionando y si no se ejecuta la obra, ¿cómo quedo? Un desánimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir caminando juntos. Instituto, ciudadanos y condicionando la autoridad a ciertos parámetros, pero que necesitamos también un respaldo normativo. ¿Dirías entonces que es una responsabilidad compartida entre las autoridades, digamos, delegacionales, que le tienen que otorgar el recurso, no porque quieran, sino porque le tienen que dar la obra a los ciudadanos, pero también del Instituto Electoral del Distrito Federal para convencer, para que se acerquen y participen los ciudadanos? Es fundamental. Tenemos que cambiar la estrategia. ¿En qué sentido? Hoy día la realidad nos muestra hace un año que los ciudadanos no conocen a su comité. El instituto tiene que profundizar y decirle para qué le sirve y ponerle estos ejemplos exitosos de comités. ¿Los ciudadanos confían en el IEDF? ¿Confían en acercarse? Más que en las otras autoridades, sí, porque nos buscan. Ahora que tienen problemas, por ejemplo, que están en el registro, nos hablan vecinos, por ejemplo, de Polanco, y nos dicen, tal está registrado, los empresarios, los que tienen restaurantes están registrando planillas. O sea, quiere decir que alguna confianza nos tienen. ¿Qué hago? Bueno, pues ahí puedes hacer esto y esto y esto. ¿Tiene los candados, tiene los dientes necesarios el IEDF? No todos, pero lo que sí te digo es que en este proceso estaremos muy pendientes de que las planillas realmente están integradas por vecinos. ¿Les faltan atribuciones? Porque ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer, digamos? Por ejemplo, no registrar, negar el registro. No, por ejemplo, te digo, a la planilla. Sí, podemos, por ejemplo, una facultad que sí tenemos es negar el registro cuando estos sean funcionarios. Eso sí lo tenemos. Si alguien nos documenta, nosotros obramos de buena fe, pero si alguien nos documenta que un vecino es funcionario de la delegación, nosotros debemos de negar el registro. Esa parte está bien, pero ¿qué ha venido pasando? Ya que funcionan los comités, ya que están funcionando, empiezan, digamos, a ser de algún modo tentados por la propia delegación. ¿Y qué pasó? Hace poco veíamos una nota en donde varios forman parte ya de la administración de la demarcación. Ahí que necesitaríamos tener facultades más directas. ¿Cuál es el procedimiento que actual prevé la norma? Quien primero puede destituir a esos ciudadanos es el propio comité. Después del comité lo pueden recurrir ante nosotros. Ahí sería ideal que si nosotros tenemos conocimiento de eso podemos actuar de inmediato. ¿Qué pasa si alguna colonia se queda desierta, si no tiene una planilla? Bueno, ahí lo que ya ha pasado, actualmente ya ha pasado. De los 1815 se eligieron 1740 y funcionan 1734. ¿Qué ha pasado con ellos? Lo que tratamos es que este tema de presupuesto participativo en el instituto hemos promovido que a través del Consejo Delegacional, es decir, el que está integrado por todos los representantes, determinen el destino de los recursos que corresponden a esos lugares donde no hay comité. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Sí pasa, claro que pasa. Idealmente no tendría que ocurrir. No, y es lo que tendría que haber incluso competencia, tendría que haber 4 o 5 planillas. Lo que tenemos que buscar es que sea eso. Sí, y además hay que decirle a los ciudadanos que no necesariamente tienen que ganar. Digamos, el comité al final se integra por 9. No por 5. ¿Cómo se integran esos 9? La planilla mayoritaria en efecto va con 5, el segundo lugar va con 2 y si participaran 4 es 1 y 1. O sea, sí forman parte ya del comité. Si un ciudadano ya no se inscribe y de pronto queda ya ese consejo, ese comité ya electo y en funciones y utiliza esos recursos, ¿tengo manera de incidir? ¿Tiene manera de incidir un ciudadano? Registrando tu proyecto.
y promoviendo, haciendo campaña para que voten por tu proyecto. O sea, tú puedes llegar ahorita y decir, yo quiero en mi colonia mayor seguridad. Son 5 rubros: prevención del delito, infraestructura, obras, se acaba de agregar actividades recreativas, deportivas y culturales. O sea, si tú quieres que en tu colonia se haga una especie de torneo, una actividad cultural, digamos una jornada de cine o alguna cosa, ¿por qué? Porque les va a dar más comunidad, se acaba de agregar. Entonces tú puedes llegar y registrarlo. ¿Qué tienes que hacer? Tu campaña. Hay foros informativos que hace el comité, pero tú también puedes decir, estamos promoviendo esta obra. ¿No? ¿Cuándo son las campañas en este caso? Tanto para tu comité como para tu obra, del 6 al 20 de agosto. ¿Le gusta a los delegados, le gusta a las autoridades locales que alguien más etiquete y gaste recursos? Pues más que gustarles, lo que están aprendiendo es una nueva forma de convivir con los ciudadanos. No ha sido fácil. ¿Los acerca, dirías, o los aleja? Depende de cómo funcionan. Es decir, si el ciudadano ve que hay casos, si el ciudadano ve un ejercicio efectivo del presupuesto participativo, reconocen la labor de su delegado, pero cuando no, los aleja. El Instituto Electoral del Distrito Federal no tendría que estar haciendo un ranking, al menos para exhibir, evidenciar a aquellos que sí cumplen y aquellos que no. A ver, en diciembre se hizo una reforma a la ley para que las propias delegaciones tengan en sus espacios de internet el avance del presupuesto participativo. ¿Qué vamos a hacer como instituto? En conjunto con... ¿Lo han hecho? No, al momento no todos, unos sí, unos no. ¿Qué vamos a hacer? Con el Instituto el InfoDF, ya firmamos un convenio que vamos a dar a conocer una página donde el vecino puede conocer el avance del presupuesto participativo. De cualquier delegación estamos trabajando ya en eso, ya traemos los datos, entonces ahí el vecino va a ver cómo va mi proyecto. ¿Eres optimista? ¿Cuántos? Estamos ya al cuarto para la hora para que termine este registro. ¿Qué tendría que ser un buen resultado y cuál sería un mal resultado? Algo que tendría que hacer pensar a los consejeros del IEDF en plantear todo y replantear todo esto. Bueno, no, yo soy optimista. Yo pienso que vamos a tener cuando menos en cada colonia del DF una planilla registrada. En el 2010 se registraron 8,700. Yo espero que vamos a superar esa cifra de 8,700 planillas registradas, pero lo más importante es que se registren en todas las colonias. Por ejemplo, tenemos casos en donde se registraron 25 y casos donde no se registró ninguna. Entonces, lo que estamos tratando en esta semana es poderle informar al ciudadano que es importante que se registre. Nos hemos dividido entre los diferentes consejeros para andar en todas las delegaciones. ¿Cuál es mi dato optimista? Vamos a tener más planillas registradas, vamos a concitar un poco más el interés de los ciudadanos. Desde hoy empezamos una estrategia de difusión un poco distinta para dar a conocer esto y también vamos a incrementar los índices de participación. ¿El registro no es complicado? El registro no es complicado, de ninguna forma. Si te faltara un documento, el distrital tiene la obligación de decirte tienes 48 horas para traérmelo. Bueno, pues ahí está el tema. Platicamos, si te parece, en el camino cuántos se registraron y después vamos conversando sobre los proyectos que se presentaron y quién cumplió y quién no cumplió, porque es importante ponerle la lupa también a los jefes delegacionales, porque a algunos les incomoda y entonces mejor se hacen de la vista gorda. Encantado. Consejero, gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por vernos. Nos encontramos mañana aquí desde la redacción de Más Portas.